Sufría una hemorragia continua, dice aquí. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocaré su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y le preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ves en paz, se acabó tu sufrimiento. Dile al que está a tu lado: llegó mi turno. Dile: llegó mi turno. Llegó mi turno. Canta que no saca baja. Todo no es para siempre, es verdad. Todo no es para siempre. Llegó mi turno. Cama seca para pasar. Llegó mi turno. Sende que maraba solo poco baja. Aleluya. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Me llama la atención una situación que pasó en Venezuela dentro del terremoto. Y es un niño de nombre Mateo, que él testifica que cuando el terremoto inició y que llega a la segunda jornada del terremoto, él vio que el edificio se derriba y le cae encima. Y cuando él ve que el edificio le cae encima, él dice: ya no tengo esperanza, ya no hay forma de sobrevivir, aquí voy a morir porque nadie me va a ayudar, porque donde yo estoy nadie me va a localizar, se acabó todo, se perdió todo. Pero él dice que mientras él decía la palabra, recitaba la palabra, en un momento ve como que algo empieza como a caerse, y eso que se empieza a caer trae polvo, y por el polvo le alcanza a ver una luz, y él dice que en medio de esa luz llegó un señor vestido de blanco, y él dice que en lo escombro donde él estaba era difícil, a menos que no apareciera una grúa telescópica de esa grande para poder dar en varios ratos, mover varios pedazos para quitarlo. Era difícil que él sobreviviera, pero él dice: lo fuerte es que este señor que llegó me dijo: dame la mano. Y él dice: yo no sé cómo él movió el escombro, pero él me dio su mano y me dijo: dámela. Y dice: él me ayudó y me sacó. Yo estoy fuera, yo no sé cómo salí, pero fue un milagro. Yo no sé qué tiempo tú llevas en situaciones difíciles que tú crees que ya todo se terminó. Me llama la atención el caso de esta mujer, porque esta mujer lleva 12 años con un azote que no tiene misericordia de ella, a tal punto que el poco dinero que ella pudo haber tenido tuvo que irlo gastando de médico en médico. Y me imagino que en esa época que la medicina la dominaban los griegos, habrá ido a lo mejor donde algún curandero que preparara brebaje también, para ver si en algún momento dado ella tenía respuesta a su situación. Pero la Biblia dice que por más que ella buscara y fuera donde médico, su situación empeoraba. Porque hay momentos que tú dices: pero caramba, es que se han levantado todo contra mí, es que nadie me da la mano, es que nadie me conoce, nadie se acuerda de mí, a todo el que yo le toco me cierra la puerta, nadie pregunta, nadie me llama, ¿y por qué que nadie me busca ni me llama? Ya me perdí en el cariño y el amor. Es que no ha llegado tu turno. Hay cosas que tú estás pasando porque no ha llegado tu turno. Ahorita cuando yo venía de Santo Domingo, en un momento dado, cuando cruzo el peaje de la Sánchez, encuentro que hay un tapón bien grande y veo que mucha gente se te está desviando. Y yo pensé también irme en el desvío,
Y algo me dijo, hay gente que anda buscando mucho atajo en la vida y se le olvida que todavía no ha llegado su turno. Y yo le dije, Señor, es verdad, yo voy a seguir aquí. Porque puede ser que el obstáculo que yo estoy mirando no entiendo cuál es el plan divino con este obstáculo. Porque a lo mejor tú crees que lo que está pasando adelante es lo peor. No, es parte del plan divino para llevarte al propósito. Es que todavía no ha llegado tu turno. Y yo seguí en el carro. Y cuando llegué, era un camión que se había quedado, pero estaban cambiando el material de un camión para otro. Cuando crucé el camión, se limpió la carretera. Pero cuando sigo más para adelante, encuentro otro camión que también se viró, lleno de cemento. Pero encima de eso también otro vehículo que se quedó. Pero yo seguí en la orilla y empecé a dar gracias. Y yo le dije, Señor, yo sé que hay obstáculos en la vida que van a llegar. Hay momentos dados que uno va a intentar devolverse y buscar desvío, porque cree uno salir del problema, pero uno no sabe el plan y el propósito que Dios está. Es que hay cosas que Dios lo está permitiendo. Hay gente que no te están llamando ahora porque Dios no quiere que no te llame. Hay gente que no te busca ahora porque es parte del plan divino. Porque si te buscan ahora, después la gloria de Dios no se va a manifestar. Oye, pero es que me votaron en el momento que yo más necesitaba el trabajo. Dale gracias a Dios. Porque puede ser que tú necesitabas el trabajo, pero no te recordaste del que te lo dio. Y recuérdate que tú no dependes del plan, tú dependes de aquel que te puso allí. Y el día que Él te quiera mover de allí, te va a mover, porque cuando Dios te saca de un sitio, porque te tiene algo mejor. Siempre me he dado cuenta que cuando Dios permite que de un sitio te boten, es porque te tiene algo mejor preparado. Dios no abusa de los hombres de Él ni de las mujeres de Él. Todo tiene un propósito en la vida. Puede ser que lo que se te perdió hoy, mañana lo va a encontrar en el camino porque lo va a necesitar. Ahora tú te arrepientes y te sientes mal porque se te pierde, pero en el camino lo va a necesitar. Porque el problema es que no ha llegado tu turno. Ahora hay gente que le llegan turnos que de ese tipo de turno no me interesa. Porque yo miré en la radio en estos días un delincuente que le decía a los otros delincuentes que tenían que esperar su turno para verse con la papeleta, para verse con el dinero. Y él está hablando de que había que esperar su turno para verse con la papeleta. Pero después, a los 2 o 3 días, encuentro que en Cerona la policía lo cogió y lo mató. Hasta digo, pues le llegó el turno del diablo a él. Digo, ese no es el turno que yo quiero. No, porque hay gente que están buscando un turno del diablo. No, pero me llama la atención que ella tenía 12 años. Y cuando nosotros hablamos del 12 en la Biblia, estamos hablando de la idea del plan divino. Porque el 12 tiene que ver con el gobierno. Porque con 12 él inicia para su plan y propósito. Jacob tuvo 12 hijos y él tuvo 12 discípulos. Entonces el 12 tiene que ver con el gobierno. Dios tiene que permitir hasta que no llegue el gobierno de él a tu vida. Tú no vas a ver la gloria y el turno no va a llegar. El problema es que hay cosas que Dios quiere quitarte para que tú te rindas primero. Porque es que tú has creído que eres lo que tú tienes, lo que tú posees. Y se te olvida que el gobierno lo tiene Dios. Tú no eres el que sabe, tú no eres la que sabe. El que sabe es Dios. Dice la Biblia que ella tenía una hemorragia que no paraba. Y cuando la Biblia habla de sangre, está hablando de vida, porque la vida está en la sangre. Aparentemente ya iba perdiendo la vida por 12 años, pero se le olvidaba que quien da la vida es quien la quita, porque Él es el que tiene el gobierno. Ella tiene 12 años, pero está bajo el gobierno divino. Pero me llama la atención que ella dice que lo había gastado todo. ¿Y qué me llama la atención? Que ahí no registra familiar de ella. Ahí no dice si hay hijo, si hay marido, ahí no dice si hay nadie. Lo que se supone es que en medio de su sufrimiento todo el mundo se fue. Y es bueno que uno se prepare, porque a veces uno confía mucho en la gente hasta que no llegue el momento del proceso. Y todos se van a ir. Porque hay cosas que Dios no va a permitir para que todo el mundo se vaya, para que tú aprendas a querer y a depender de Él. Porque si nosotros somos mirados a que viene un viajero, a que hay una gente que me va a ayudar, a que mi familia me va a socorrer, que el pueblo me va a dar, y Dios cierra toda esa puerta. Pero lo que más me llama la atención es que cuando
cuando Dios quiere glorificarse se cierran las puertas, pero siempre en una casa hay más ventanas que puertas. Cuando se cierran las puertas, se abre la ventana de los cielos. Pero me llama también la atención que dice que aunque ella quiso con el dinero conseguir la salud, pero dice que todo había empeorado. Yo escuché una historia de Rockefeller, que Rockefeller fue el médico, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y cuando él llega donde el doctor le dice: prepárate, que te quedan pocos días de vida. Él tiene 58 años de edad, y él dice: bueno, como a mí me quedan pocos años de vida y ya me llegó mi turno, con los chelitos que yo tengo, lo que voy a hacer es que se lo voy a dar a la gente y lo voy a ayudar, porque no voy a quedarme nada con ese dinero, ya yo me voy a morir, voy a repartírselo. Pues mira, hermano, él siguió repartiendo y murió de 88 años. Es que porque el Señor le hizo entender que no, es que los chelitos que él tenía era para honrar y para ayudar a gente. Ese era el plan divino. Lo que pasa es que el turno de los desposeídos no había llegado, y Dios permitió la enfermedad para que le llegara el turno de los que tenían la necesidad. Porque hay gente, oye bien, que tiene mucho dinero, que solamente por Dios saber que van a ayudar a muchos pobres y mucha gente que están en necesidad, Dios no se lo lleva, porque son una bendición para ellos. Y Dios le hace entender a ellos que el dinero que ellos tienen es para bendecir a otros. Ella entendía que por su dinero podía conseguir la salud. Y una cosa te voy a decir: la Biblia dice que el que hace la llaga, el mismo es que la venda. Él dice que él hiere y sus manos curan. Quien cura la enfermedad es Dios. La diabetes que tú tienes, el cáncer que tú tienes, la sinusitis que tú tienes, la gastritis que tú tienes, el descenso que tú tienes y el problema que tú tienes, nadie habrá hacer milagro. El único que hace milagro se llama Jesús. Y esta noche llegó tu momento. Hoy es noche de milagros. Ella había gastado todo lo que tenía. O sea, lo que ella tenía se había gastado. Porque muchas veces se gasta todo lo que tú tienes. Porque nosotros entendemos que no se va a gastar. Hay cosas que se van a gastar, y hay un momento se va a ir todo. Y la Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía. Y cuando tú gastas todo lo que tú tienes, automáticamente tú dices: bueno, ya lo único que me queda es morir. Pero en el verso 27 dice: después que ella trató de buscar la salud, nunca mejoró, sino que se ponía peor. Dice que ella había oído de Jesús. Porque como dice Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es que cuando llega tu turno tú lo ves. Hasta que no llega tu turno tú no lo vas a ver. Y la Biblia dice que ella oyó hablar de Jesús, y ella dijo: bueno, yo no tengo un centavo, no tengo familia, todo el mundo se fue, todo el mundo me dejó. Yo sé que de mi casa me habrán botado, porque en la condición que yo estoy inmune, no me lo puedo pegar a nadie, tengo que vivir lejos en el monte. Hay una historia que dice que había un jovencito que la mantenía y le tiraba pan, pero se lo tiraba. Y ella estaba aislada, porque hay un momento dado que viene una situación que la gente te aísla, que nadie quiere ni saludarte ni pegarse de ti, nadie quiere buscarte ni llamarte ni conectarse contigo, porque dice: no, muchacho, con la miseria que tú tienes se me va a pegar también, y se va todo el mundo. Pero Dios también lo permite así, porque es parte del plan divino. La Biblia dice que ella había oído hablar de Jesús. Todo se acabó. No hay dinero, no hay forma de yo salir adelante. Mi enfermedad está empeorando cada día. La única salida que yo tengo es que yo oí hablar de uno que viene por ahí. Yo no sé lo que va a pasar, pero llegó mi turno. Dile al que está a tu lado: llegó mi turno, él viene por ahí. Dile: llegó mi turno, él viene por ahí. Llegó mi turno, él viene por ahí. Los viejos decían que cuando el río suena es porque agua trae. Sí, en la cama.
tiene es que Él no traiciona. Él tiene misericordia. Si hay algo que Él tiene, es que Él tiene compasión. Ella escuchó hablar de Él. Porque, hermano, la única cosa que tú no puedes perder en todo momento es la fe. No importa cómo tú te veas, en la condición que tú te veas, no pierda la fe. La palabra hebrea para escuchar es la misma palabra shama, y esa misma palabra significa obedecer. Lo que sucede en el pensamiento hebreo es que cuando tú escuchas, tú tienes que obedecer. Porque ese que tú estás escuchando puede cambiar tu destino profético. Y la Biblia dice que ella escuchó y no obstante también obedeció, porque ella dijo: viene alguien en el camino. Oiga bien, él acababa de alimentar más de 25,000 personas. Pero ¿y cómo, pastor, usted lo calcula? Mira, eran 5,000 hombres sin contar la mujer y los niños. Por lo regular había familias que tenían 3, 4 muchachos, porque la ley de la multiplicación siempre se mantenía entre esa familia judía. Y la Biblia dice que Él hizo un milagro y le dio de comer a todos. Y ellos vienen con Él porque Él es el hombre que está dando la fundita. ¿Quién le va a sacar los pies? El que está resolviendo la bendición a Él. Vamos detrás de Él, que Él es el que da la fundita. Ellos andan detrás de Él. Pero ella había escuchado. Ella tiene su dolor. Ella tiene su marginación. Nadie se le puede pegar. Nadie puede acercársela a ella. Y menos ella acercársele a un rabino, a un maestro. Lo va a contaminar. Pero Jesús vino a romper todos esos parámetros. Cuando tu turno llega, a Jesús no le importa cómo tú estés, si estés sucio, harapiento, a Él no le importa. Y yo se lo puedo decir porque cuando Dios llegó donde yo estaba, a Él no le importó en la condición que yo tuviera. A Él no le importa la condición que tú estés. Una vez yo estaba en Puerto Rico en un sitio comiéndome un pollo y hay un muchacho afuera y el Señor me dijo: sal y dale un abrazo y háblale de mí. Y el tipo tanto sucio, yo no me le quiero pegar porque yo ando bien limpio. Háblale que tú estabas como él y yo te liberté. Dale un abrazo y háblale de háblale de mí. Y cuando yo me le pegué al muchacho, que empecé a hablarle, que lo abracé, él empezó a llorar. Y yo me saqué y le pasé $2 y él empezó a llorar. Y yo le dije: ¿y tu papá y tu mamá? Me dijo: mi papá y mi mamá están en la casa y decirle a Dios: Dios está orando por ti por este momento. A veces tú no te das cuenta que hay gente que Dios lo está usando. Amén, porque llegó tu turno de victoria y bendición. Esta mujer oyó hablar de Jesús, pero dice la palabra que en medio de esa multitud, ella dijo: a mí no me importa. Yo sé que me van a patear, me pueden entrar a pedrar, pero mira, hermano, cuando usted está decidido por lo suyo, que llegó su turno, a usted no le importa coger pedra, coger palo, no importa, porque hay un momento dado que te van a sacar de la iglesia por un lado, pero tú te metes por el otro. Hay gente que no va a querer saludarte, ni va a querer visitar tu casa, ni va a querer saber de ti, pero cuando llega tu turno no importa, porque así es que Dios hace. Mire, cuando el turno suyo llega, pasa como en Argentina, que andaban unos misioneros predicando y había una mujer y la familia que en ese barrio nadie quería saber de ellos. Eran homosexuales, ladrones, prostitutas, ahí todo, el que no corría volaba. Nadie, oye bien, nadie se ligaba con esa gente. Pero un día vino un trabajo misionero y en medio del trabajo misionero empieza a caer un aguacero y uno de los misioneros no tiene dónde guarecerse y se mete a la casa. Y ahí sentado, él empieza a hablar, y cuando él empieza a hablar, la señora empieza a aguarle los ojos y empieza a llorar. Y ella le dice: usted es un ángel que Dios ha enviado. En este barrio nadie habla con nosotros. En este barrio nadie quiere saber de nosotros. Yo sé que tengo hijos delincuentes, homosexuales, narcotraficantes. Nadie nos saluda, pero desde que usted entró a mi casa, yo sentí algo diferente. Amén. Él le dijo: deme de ese Cristo que usted tiene. Deme de ese Cristo que usted tiene. Y él la agarró y ahí le predicó. Y los hijos que estaban algunos en la casa durmiendo para allá atrás empezaron a salir, vieron la lloradera y ahí él le predicó y se lo ganó a todo porque el turno llegó. No importa cómo se esté, pero cuando tu turno llega, Dios viene a cambiar.